Bueno, Marce, como riocuartense primero, como amiga, por otro lado, pero por sobre todas las cosas como una profesional que está viviendo fuera del país, con altísimas responsabilidades, con una vasta trayectoria en una actividad que para nosotros es nueva, que es desconocida, por lo menos en estos ámbitos, en estos territorios, y que tiene que ver con que en este caso estás trabajando como gerente de cambio climático y biodiversidad en una empresa que es internacional y lo haces desde Santiago de Chile. Contanos cómo están viviendo ustedes este momento, desde el punto de vista, primero, personal, pero además desde el punto de vista profesional. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por llamar, un gusto hablar con ustedes. Sí, yo vivo, bueno, yo soy oriunda de Charras, en realidad, he vivido en Río Cuarto y vivo en Santiago de Chile hace 30 años. Como tú decías, yo trabajo en una empresa minera y he trabajado siempre en los temas ambientales. Actualmente, bueno, yo estoy en la casa haciendo la cuarentena o el aislamiento físico hace 3 semanas, mañana va a ser 3 semanas, primero por una política de la empresa de prevenir los contagios y después, bueno, la cuarentena propiamente tal establecida por el gobierno. Yo vivo en una comuna de la ciudad de Santiago que tiene la cuarentena obligatoria permanente. O sea, la ciudad de Santiago somos más o menos 8 millones de habitantes y está dividida en varios distritos que le llamamos comunas. Donde existe la cuarentena esta obligatoria y que debemos permanecer dentro de las casas, es una parte de la ciudad, lo que nosotros le llamamos el sector oriente, que es donde están la mayor cantidad de contagiados dentro de la ciudad. Nosotros podemos salir solamente con un permiso de la policía para ir al médico en el caso de una emergencia, a una farmacia, a un supermercado, a visitar a un adulto mayor, a sacar a las mascotas a pasear y nada más. Y igual que nosotros, hay otras ciudades en el sur del país donde se han producido los mayores contagios. En el resto del país, la indicación del gobierno es permanezca en su casa, quédate en tu casa, como ha sido, digamos, la indicación en todo el mundo, dentro de lo posible. Y también lo que tenemos es una medida de toque de queda que rige desde las 10 de la noche a las 5 de la mañana en todo el país, para evitar los traslados nocturnos. Las otras medidas que tenemos son lo que se llama aduana sanitaria o cordón sanitario, que eso se aplica en algunas ciudades y en algunas regiones del país. Eso es básicamente un control que hace la policía cuando uno cruza el límite. La región acá es como una provincia en la Argentina, porque para el norte del país, desde La Serena hasta el norte, prácticamente no hay casos de contagiados. Entonces, la idea es que acá no hay una cuarentena general en todo el país, sino que las cuarentenas obligatorias se dan en las ciudades donde hay más cantidad de contagiados. Y existe esta aduana sanitaria, que es un control que hace la policía, básicamente donde se le mide la temperatura a la gente para ver si tienen fiebre, se controla el caso si las personas, el nombre coincide con las personas que están registradas como que han tenido el examen del COVID o no, para ese tipo de cosas. Y en general, bueno, la actividad económica está muy parada, muy detenida. O sea, lo que funciona es lo que se llaman servicios estratégicos para el país, como es toda la producción agrícola, porque es para mantener el suministro de alimentos de la población, como es, bueno, las compañías de teléfono, de agua potable, de gas, todas las clínicas, los servicios de transporte, igual para mantener la logística del país funcionando. Todas las empresas que pueden, hoy en día tienen a sus trabajadores haciendo trabajo remoto o teletrabajo, y la gente que se desplaza, bueno, es la que cumple funciones, digamos, en esas áreas que tienen que asistir, digamos. O sea, por ejemplo, el mercado mayorista de verduras y frutas y pescado de Santiago, eso sigue funcionando porque es de donde se proveen los supermercados, los almacenes, bueno, para que todos nosotros podamos seguir viviendo tranquilamente.
Marce, ¿y cómo es la actitud del ciudadano común de Chile? Vos conocés la idiosincrasia de los argentinos, sabés, y de los riocuartenses en particular, sabés cuál es nuestra metodología, nuestra predisposición a la rebeldía, a no aceptar determinadas referencias que nos sugieren las autoridades municipales, provinciales, las nacionales. ¿La actitud del chileno común cuál es? Bueno, hay de todo, como en todas partes. En febrero, cuando empezó a llegar la gente de vuelta de las vacaciones, porque acá febrero es el equivalente a enero en la Argentina, entonces toda la gente que llegó a fines de febrero de Europa, cuando en el aeropuerto los mandaban a hacer cuarentena, porque venían de España o de Italia, mucha gente no le llevó el apunte, porque era como, o sea, salían de Policía Internacional de Migraciones, donde habían firmado un papel que decía que iban a hacer la cuarentena y nunca le hicieron. Y, digamos, porque yo creo que al principio la gente no sopesó la gravedad del caso. Y por eso es que hubo los principales contagios en el sector oriente de Santiago, que es la zona más pudiente de la ciudad, y la gente que venía de vacaciones de Europa no cumplió con la cuarentena cuando se le pidió en Policía Internacional en el aeropuerto. Y así se empezó a difundir. Después, cuando la gente empezó a tomar conciencia del rápido contagio, y el Ministerio de Salud empezó a implementar las medidas con el primer caso identificado el 3 de marzo, ahí sí la gente empezó a tomar conciencia. Y hoy día yo te podría decir que la gente cumple la cuarentena, cumple, y los que no la tienen obligatoria como nosotros igual toman todas las medidas de precaución. Yo creo que en Chile también hay además de que yo creo que sí, es como más disciplinado, y hay muchas excepciones y anécdotas muy irresponsables de estos últimos días que igual podría contar. Nosotros tenemos una cultura de respuesta frente a emergencias que nos viene de los terremotos. Y entonces hay, de alguna manera, una cultura de que cuando hay indicación de la autoridad de ciertas normas de comportamiento, por así decir, frente a una emergencia, de alguna manera uno ya lo tiene más asimilado a eso. Así como digamos, con el tema de los tsunamis, ya hay una orden de que cuando te dicen hay que evacuar la costa, la gente evacúa. Yo creo que ese hábito sirve en este caso, donde a uno le dicen quédese en su casa, y la mayoría de la gente, yo te diría, que se queda en su casa. Hay anécdotas, por supuesto, pero digamos de rebeldes, que han hecho cosas como bajarse de un avión, le toman el test y en lugar de esperar el resultado, se sube a otro avión y se va a una fiesta de matrimonio al sur. Y entonces contagió a toda la gente de la fiesta. Así que pasa eso acá también. Desde el punto de vista de la cuestión profesional, contanos un poco para que los que no te conocen puedan comprender por qué tomaste la decisión de irte primero y a lo largo de todo este camino, cuál ha sido tu aporte para precisamente ser una persona de referencia que tiene ni más ni menos que la responsabilidad de analizar el cambio climático y hablar de biodiversidad en una multinacional como en la que estás trabajando. Bueno, es una larga historia, o sea, de por qué me quedé hace 30 años atrás es muy distinto a la de hoy día. Yo llegué a Chile con una beca a hacer un posgrado cuando había terminado de estudiar en la Universidad Católica en Córdoba, y después me fui quedando por circunstancias de la vida, y en realidad es como ya armé la vida acá. Yo trabajo en los temas ambientales efectivamente desde el año 94. Yo hice un magíster en gestión ambiental acá, en la Universidad Católica de acá, y después hice otro magíster en gestión ambiental en la Universidad de Yale en Estados Unidos, y he trabajado, bueno, siempre en este tema. En la minería en particular llevo trabajando 12 años. Bueno, la minería es la principal industria de Chile, es la principal fuente de ingresos al país, es el equivalente a lo que yo podría decir en la Argentina el sector agrícola, ¿no? O sea, la soja es a la Argentina lo que el cobre es a Chile.
En ese sentido, por ejemplo, la minería es una de las industrias donde el gobierno pidió que no se detuvieran por considerarla una industria estratégica para el país. Y en el caso nuestro en particular, aunque, digamos, no están detenidas las faenas mineras, todas las compañías sí tomaron todas las medidas de control para evitar el contagio, de reducir la producción a lo mínimo mínimo. Es decir, hay equipamiento en la industria que no se puede detener. Uno no detiene de golpe, digamos, de un día para el otro una planta que procesa mineral, pero están funcionando con la dotación mínima. Por ejemplo, en el caso nuestro, que es hay una mina de cobre aquí en la misma región metropolitana, que normalmente trabaja con una dotación de 6.000 trabajadores, hoy nosotros tenemos 1.200 personas nomás, para poder tener más distanciamiento entre ellos en los campamentos donde viven, ¿me entiendes?, donde comen, para evitar el contagio. Y así lo han hecho todas las otras empresas mineras. Es decir, la minería continúa trabajando, pero a su mínimo. Y bueno, y lo que se espera es ir retomando la actividad normal de a poco, pero sabemos que eso va a ser muy lento. Lo que pasa es que el país, digamos, no puede, a ver, ¿cómo decirlo? Pero nosotros veníamos de una crisis social que empezó en octubre del año pasado, un estallido social muy fuerte, que fue muy violento, con reivindicaciones sociales muy importantes, pero que sin embargo detuvieron la economía. Entonces nosotros venimos de una, por así decir, recesión o una economía muy estancada desde octubre, noviembre del año pasado. Por lo tanto, en este momento no se puede detener ni la actividad agrícola ni la actividad minera, porque es la única fuente de ingresos que tenemos. O sea, hay que mantener un flujo de caja para hacerle frente a la crisis, porque la crisis sanitaria, o sea, abordar la crisis sanitaria cuesta mucho más dinero que en situaciones normales, con un sistema de salud ya precario. Y por otro lado, como había que destinar dinero para la reactivación económica de la crisis del año pasado, es muy complicado. O sea, hay que tratar de mantener la generación de ingresos, digamos, mantener un cierto flujo para que la economía siga funcionando. En ese sentido, sí, el gobierno lanzó un programa de apoyo de 12.000 millones de dólares la semana pasada. Con esos 12.000 millones de dólares es básicamente para poder mantener el empleo en las empresas, es decir, las empresas que detienen todo su trabajo. La idea es que se mantenga la relación laboral, se mantenga el contrato vigente y se le paga un 70% del sueldo con el seguro de cesantía, el seguro de desempleo que existe en el país. O, por ejemplo, mucho crédito y apoyo para las pymes. Nosotros tuvimos la quiebra de más o menos 2.500 pequeñas y medianas empresas el año pasado por el estallido social, que no se alcanzaron a recuperar en el verano y que ahora han vuelto a cerrar. Entonces, ese es otro aporte importante porque, bueno, generan mucho empleo, tienen pocos recursos, en fin. Y también, bueno, las medidas para el tema sanitario, porque hay que ampliar, digamos, la cobertura, comprar equipamiento, en fin. ¿La salud pública ahí, Marcela? ¿Cómo, perdón? ¿El sistema de salud es similar al de Argentina? No, es distinto. Yo estoy un poco alejada del sistema, o sea, digo, el sistema de salud en la Argentina lo entiendo parcialmente, porque hace mucho tiempo que no vivo allá y voy y entiendo algo, por mi familia y qué sé yo. Aquí en Chile, el 80% de la población se atiende en la salud pública. El 80% de la población tiene una cobertura de salud, que es el Fondo Nacional de Salud, se llama FONASA, y es una cobertura de atención primaria de salud, hospitalaria, en fin. El otro 20%, dentro de los que me incluyo, tenemos un sistema de salud con compañías de seguro privadas, que es como en la Argentina se llaman las prepagas.
Claro. que nos atendemos en ciertas clínicas, digamos. La gente que se atiende por la salud pública se atiende en la red de hospitales y de consultorios estatales, y también tienen una cobertura, pero mucho menos o mucho más chica, en el sistema privado. Y bueno, ha habido mucha demanda histórica por el tema del acceso a la salud. Hay una gran diferencia entre el acceso a la salud pública y privada. O sea, la atención médica que puedo tener yo en una clínica privada es muy distinta que la que puede tener una persona de menores ingresos y que se atiende en un hospital público. Sobre todo por las listas de espera, o sea, las colas, en fin, ese tipo de cosas, las demoras en la atención. Ahora, para resolver el tema o para abordar la crisis sanitaria, lo que hizo el gobierno es que tomó control de toda la red privada del país, también esta semana, creo que fue el miércoles, donde básicamente lo que se hizo es juntar toda la disponibilidad de camas, médicos, equipamiento, ventiladores mecánicos, suministro de insumos, bajo una sola gestión coordinada. Es decir, que el Estado, llegado el momento de empezar a derivar pacientes, los va a derivar a donde haya lugar, independientemente del seguro que uno tenga. O sea, el de FONASA puede terminar en una clínica privada, o yo que tengo seguro privado puedo terminar en un hospital público, porque va a depender de esa organización global, digamos, o conjunta entre todos. Marcela, sobre el final, ¿alguna cosa que quieras compartir en este primer contacto que quizá repitamos en el tiempo para poder hablar de cuestiones mucho más específicas respecto de tu tarea? Porque hablar de cambio climático y de biodiversidad es una cuestión que nos interesa sobremanera, y aquí en la Argentina hay un marcado interés respecto de esos temas. Algo que quieras dejar sobre el final. Te decía, nosotros, esta entrevista que estamos haciendo y nuestro programa se emite en todo el territorio, y una de las localidades con las que tenemos un acercamiento muy grande, muy fuerte, un vínculo que realmente nos llena de placer, es con tu localidad de origen, que es con Charras. Charra, Olaeta, Bengolea, Ucacha, todos esos pueblos, a través de Teleco de Ucacha llegamos a esos hogares y a todo el territorio también a través de esa señal. ¿Algo que quieras dejarnos sobre el final? Bueno, o sea, como es el mensaje que hemos transmitido por todos lados, quédate en tu casa. Eso es lo primero que podría decir. Es todo un desafío, es todo un cambio en la vida de las personas. Yo llevo 3 semanas acá, yo vivo sola y estoy en una situación muy confortable. Tengo alimentos suficientes para seguir encerrada, pero es un cambio muy grande. Yo creo que para cada uno de nosotros va a ser una experiencia de vida esto que nos va a marcar notablemente, porque uno ahora visita a los amigos por teléfono o como en esta manera con una videoconferencia, porque uno aprendió a usar plataformas tecnológicas distintas para trabajar, porque ahora incluso siento que estoy todo el día sentada frente al computador, porque además de trabajar, las reuniones son con el computador. Entonces es como, yo creo que, bueno, ojalá nos deje algún aprendizaje, alguna enseñanza desde el punto de vista valórico. Yo creo que el tema de la solidaridad, de la responsabilidad con los otros, es algo que debiera quedar en cada uno de nosotros. Yo creo que van a cambiar las pautas de consumo. Yo espero que consumamos menos. Ahora que aprendimos a vivir con lo indispensable y que nadie anda comprando cosas inútiles, espero que eso se mantenga por el bien de todos. Porque, bueno, y efectivamente, como tú dices, con el tema del cambio climático y la biodiversidad, después que pase la crisis sanitaria va a ser todo un tema respecto del virus. Porque el virus se generó por un problema sanitario en los mercados, en lugares donde se comen animales silvestres. Y la comercialización de estas especies
silvestres, es todo un atentado contra la conservación de la biodiversidad. Y por lo pronto, China, que no había querido nunca firmar estos convenios digamos, de limitar la comercialización de animales silvestres, ahora lo prohibió. Entonces, esos son cambios como importantes que van a ocurrir. Y con el cambio climático igual, o sea, nosotros hemos visto la descontaminación de las ciudades y aquí mismo en Santiago con el menos tránsito de vehículos, bueno, han habido estas imágenes satelitales que muestran cómo cambió el cielo de Milán o de Wuhan por la detención de la actividad económica. Así que yo espero que todos estos paquetes de reactivación económica que se están pensando fundamentalmente en Europa, en Alemania en particular, lo que han dicho es que el paquete económico para la reactivación va a venir con condiciones para la acción climática. O sea, vamos a aprovechar la oportunidad para los cambios de tecnología, para reducir las emisiones. Así que yo creo que en 2 años más va a estar muy de moda hablar de la transmisión de los virus y las condiciones climáticas del planeta.